Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares, en Noticia Brasil. Con protestas fue recibido en Boavista el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Previamente, en su gira por Surinam y Guyana, arremetió contra Venezuela y, como si fuera poco, ordenó a esas naciones no hacer negocios con China. La respuesta del presidente Nicolás Maduro llegó en forma de denuncia ante nuevos planes para perturbar gravemente la paz de Venezuela. Hechos que analizamos. En Noticia Perú, vergonzosa incapacidad moral, dicen unos. Lo único ilegal es una grabación sin autorización judicial, dicen otros. Así se debate en el Congreso la vacancia o no del presidente del país. El telón de fondo es un nuevo escándalo de corrupción del Ejecutivo. Y en medio del debate aparecen denuncias de compra de votos contra su destitución. Hechos sobre los que profundizamos. Y en Noticia, Ecuador cierra la semana con un primer round ganado por la Revolución Ciudadana. Pese a todos los pronósticos de la derecha, está lista la fórmula que dará la pelea en las elecciones presidenciales del próximo año. Tenemos detalles, analizamos este panorama. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó este viernes a este país, a Brasil, en el marco de su gira por varias naciones de la región. Los acuerdos económicos quedaron a un lado cuando la prioridad es la campaña regional en contra del gobierno y pueblo de Venezuela. La visita de Pompeo a la ciudad de Boavista, capital del estado de Roraima, precisamente fronterizo con Venezuela, no fue bien recibida por organizaciones sociales. De lo que menos ha hablado es de los países a los que llega. El foco ha sido la nación bolivariana. Esto que le están haciendo no solo es a Venezuela, sino que es a todo el pueblo latinoamericano, que quieren que continuemos siendo una colonia, continuar viendo a nuestra gente como sus súbditos y subordinados a la política del imperialismo. Queremos expresar nuestra solidaridad con ustedes y nuestro apoyo a su causa. Pompeo se reunió con el canciller brasileño Ernesto Araújo y visitó un centro de recepción de migrantes venezolanos. Afirmó que la administración de Jair Bolsonaro es aliada en este tema. Poco después, el canciller venezolano Jorge Arriaza denunció en Twitter que Brasil envió una nota diplomática para suspender credenciales y carnets del personal en ese país y prohibió la circulación de los vehículos de la embajada y consulados. Arriaza expresó: algo tenían que reportar hoy a su jefe Pompeo, subordinación total. El representante de la Casa Blanca también utilizó la visita a Guyana la víspera para aumentar las presiones sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Hablamos sobre la necesidad de democracia en Venezuela y el fin del régimen ilegítimo que está negando esa democracia al pueblo de Venezuela. Usted ha sido un socio fuerte para nosotros en esto. Usted ha apoyado declaraciones en la Organización de Estados Americanos y a través del Grupo de Lima. Estados Unidos ha destinado $5 millones para ayudar a los venezolanos en Guyana que tuvieron que huir de Venezuela. Lo propio hizo en Surinam, que también visitó el jueves. Los Estados Unidos han dejado muy clara su posición. Nosotros apoyamos la democracia y el regreso de los derechos humanos y las garantías mínimas, lo que ha llevado a millones de personas en Venezuela a la miserable situación en que se encuentran hoy. En ese país, Pompeo también atacó las prácticas empresariales de China. Hemos visto al Partido Comunista Chino invertir en países y todo parece ir bien al principio, pero luego todo se desmorona cuando los costos políticos asociados a ellos se vuelven claros. La embajada china en Surinam salió al paso a estas declaraciones. Exigieron a Pompeo abandonar la arrogancia, los prejuicios y dejar de difamar y propagar rumores sobre esta nación. Washington
hace lobby en el sur del continente para intentar avanzar en lo que no ha logrado a través de su política sancionatoria. Sumamos información a esta hora en vivo, en directo con André Vieira desde Río de Janeiro. André, ¿cómo finalizaba esta jornada de movilizaciones? ¿Qué más se sabe acerca de lo que hablaron, de lo que se dijo y además del contexto político de esta visita de Pompeo al país? Así que muchas cosas por preguntarte. Buenas noches. Hola, sí, Tatiana, buenas noches para ti y para nuestra audiencia. Tatiana, muchas cosas y son cosas que vienen, asedios, ataques que coleccionan historia en esta historia de Estados Unidos, pero también la resistencia del pueblo de Venezuela y también la solidaridad de los pueblos de diferentes partes del mundo. El día de hoy, por ejemplo, Tatiana, movimientos sociales se reunieron en la capital de Roraima, Boa Vista, ahí donde llegó Pompeo, y también se reunieron en Brasilia frente a la Cancillería de Brasil para rechazar esta visita de Mike Pompeo, faltando pocos días ahí para las elecciones de Estados Unidos. Los movimientos sociales denuncian, Tatiana, que esta visita, que sería en la región amazónica, pero los movimientos sociales que denuncian que esto es un nuevo plano, una nueva fase del ataque a Venezuela, del ataque al pueblo de Venezuela, a la soberanía de Venezuela. Asimismo, Tatiana, también recordemos que desde el día de ayer diferentes partidos ya se pronunciaron, diferentes parlamentarios, estamos hablando de los parlamentarios de la izquierda, parlamentarios también del centro, de la derecha, que se pronunciaron en rechazo a esta visita de Mike Pompeo, justamente en este contexto de las elecciones de Estados Unidos. Por ejemplo, Tatiana, el Partido de los Trabajadores ayer ya había declarado, por ejemplo, que esto es una afrenta a la soberanía de Brasil, y ahora, hace pocos minutos, Tatiana, ahora en la noche, el presidente de la Cámara de los Diputados aquí de Brasil, Rodrigo Maia, quien es una figura muy importante de la derecha aquí de Brasil, afirmó en el contexto de que el funcionario estadounidense viene justamente a Brasil en este contexto de las elecciones de Estados Unidos. Rodrigo Maia afirmó lo siguiente, Tatiana: no condice con la buena práctica diplomática internacional y afrenta a las tradiciones de autonomía y altivez de nuestras políticas externas de defensa y diplomacia. O sea que la visita aquí de Pompeo es rechazada por la izquierda, es rechazada también por la derecha, Tatiana. Casi nadie lo quiere por aquí, Tatiana. Y esto llama mucho la atención, André, brevemente para preguntarte a qué se debería, si hay otro contexto político interno, esa declaración tan sorprendente de hace minutos del presidente de la Cámara de Diputados. Sí, Tatiana, justamente en este contexto, una vez que esta visita se realiza en una zona fronteriza de Brasil y no en la capital Brasilia, y también que Pompeo viene en el contexto de las elecciones allá de los Estados Unidos, que no es el momento de hacer una gira como esa, de venir a Brasil en un momento cuando allá están justamente disputando, y que, en otras palabras, Rodrigo Maia denuncia que esto sería una nueva propaganda electoral del presidente Donald Trump en su momento de reelección. Tatiana, me permite también recordar que Brasil y Estados Unidos, más allá de políticos de extrema derecha que dirigen ambos los países, son los dos países con más muertes por la COVID-19, Estados Unidos en primero, Brasil en segundo. También son los dos países que viven actualmente incendios forestales muy graves. Son dos países gobernados por presidentes que minimizan ambas cuestiones, la pandemia y también los incendios forestales, pero son dos países que están muy preocupados en asediar Venezuela, un país que resiste, un país en democracia que resiste en este momento frente a estos asedios, Tatiana. Muchísimas gracias, André, por sumar más información a esta hora con respecto a esta gira de Pompeo por varias naciones fronterizas con Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Son hechos que vamos a analizar con Mesilén da Silva, dirigente de la Coordinación Nacional del MST de Brasil, nos acompaña desde Sao Paulo. Mesilén, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Primero, gracias. Muchas gracias a Telesur por esa invitación. A usted muchas gracias. Mesilén, lo primero que hay que poner de presente es recordando la práctica diplomática, histórica, reconocida, aleccionadora de Brasil. ¿Dónde queda eso? ¿Qué fue lo que pasó con esa, digamos, ese manto que se tenía
sobre la actividad diplomática ejemplarizante que daba Brasil para América Latina y para el mundo? Bueno, primero importante demarcar que estamos en un momento distinto, bajo un gobierno neofascista, totalmente aliado a los Estados Unidos y submisa a las orientaciones de Estados Unidos. Y eso demarca su práctica y sus acciones frente a las relaciones internacionales y su diplomacia a los demás países. Entonces, Brasil históricamente ha sido un país democrático, ha sido un país que a partir de su forma de relacionar con los estados, los gobiernos y los pueblos, ha sido de una práctica de respeto, una práctica donde ha pregado la paz y de diálogo con todos los gobiernos y pueblos del mundo, y que el gobierno de Bolsonaro, infelizmente, ha puesto esta nación de forma vergonzosa de sumisión a Estados Unidos y ha asumido una práctica incluso de cúmplices a una agenda guerrerista, belicista, que Estados Unidos quiere imponer en América Latina, sobre todo con Venezuela. Entonces, eso era un tema bastante preocupante, que hoy los diversos movimientos, partidos y organizaciones salieron a denunciar y a solidarizar con el pueblo de Venezuela. Pero queda ahí una gran preocupación de cómo Brasil marca una agenda y rompe con una práctica diplomática histórica de paz, de diálogo frente a la diplomacia mundial. Eso es bastante preocupante para los que estamos defendiendo el pueblo de Venezuela y una otra forma de hacer de diplomacia, ¿no? Diferente de otros tiempos que encabezábamos procesos de integración, de diálogo de los pueblos en nuestro continente. Sí, Mesilén, además no es solamente el presidente Jair Bolsonaro, hay quienes lo acompañan, digamos en este caso el canciller, quien es además el que se reúne con Mike Pompeo. Hay quien alrededor del presidente Bolsonaro que también lo cree, que también acompaña una política injerencista, una política guerrerista en contra de una nación hermana. Bueno, Ernesto Araújo, que es el canciller, bastante enfermo, forma de tratar los temas internacionales, no solamente el tema de Venezuela, sino también otros temas, el tema ambiental, esos temas ha tratado de forma muy soberbia y desconsiderar todo el acumulado que Brasil tiene frente a las relaciones de la diplomacia internacional. Y él nada más es un capacho de la política internacional del gobierno. Bolsonaro no es el Bolsonaro en sí, sino un gobierno que ha ido en diversos frentes, no solamente en el frente internacional, sino a nivel interno también, un retroceso en avances históricos en políticas y en derechos, y ha puesto nuestra democracia al piso. Ha sido bastante costoso para la organización y el pueblo brasileño, en esa crisis que estamos viviendo, enfrentar eso. Sí. Y esa relación con Mike Pompeo y el gobierno de Estados Unidos es precisamente porque desde el principio el gobierno Bolsonaro en su relación internacional ha sido de totalmente alineamiento con la política económica, con la política ideológica y con América Latina, asumiendo el papel de cumplir la injerencia total a los temas de Venezuela y alineando a su política militarista que pone en riesgo la paz, y el pueblo de nuestro continente. Y es bastante preocupante justamente el momento. Mike Pompeo va a
una región que es la frontera con Venezuela, la Amazonía, el corazón, el pulmón de nuestro continente. Y obliga, presiona, Mesilén, obliga, presiona y ordena a naciones probablemente a hacer o tomar acciones a nivel de política internacional que no tenían contempladas. Por eso llama la atención lo que hace minutos decía Rodrigo Maya, el presidente de la Cámara de Diputados, diciendo que no era oportuno que llegase a dar tal nivel de discursos y de injerencismo en este momento. ¿A qué crees que se debe eso? Brevemente recuerdo que Rodrigo Maya acompañó el golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff y también ha acompañado desde ese momento a Temer, el presidente no electo, etcétera, etcétera. Es ese Rodrigo Maya. Así que llama la atención ese tuit que él emite hace minutos. Mesilén, ¿a qué crees que se debe? Bastante novedoso el pronunciamiento de Rodrigo Maya, pero en el contexto en que estamos en Brasil, donde hay un total, como una división interna entre la extrema derecha y la derecha en centro, que ahí representa Rodrigo Maya, está más preocupado por mantener el orden institucional, los acuerdos y la estabilidad interna de Brasil. No es que Rodrigo Maya es un defensor de Venezuela, es más un nacionalista, pero que está de acuerdo con toda la política liberal que está imponiendo el gobierno de Bolsonaro, pero que está preocupado, a mi entender, viendo su declaración ahora en la noche, a mi entender, él está mucho más preocupado con la situación interna, estamos en una crisis muy profunda, que el gobierno ha tratado de mascarar y no decir que no estamos pasando. A mi ver, Rodrigo Maia está mucho más preocupado con esa crisis interna que estamos, que el gobierno se mete en una guerra que el cual Malcolm Pompeo vino a proponer esta posición frente a Venezuela. Nosotros como brasileños nos quedaría mucho más peor en la crisis que estamos inmersos. Creo que de cualquier forma es importante escuchar la vocería principal del Parlamento brasileño resaltando ese comportamiento de la diplomacia brasileña cuando se alía firmemente con las políticas injerencistas de Estados Unidos, incluso tomando otros gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, sí. El país del Caribe. Mesilén, se pregunta uno además si están empezando a tomar postura, a reubicarse en un plano más geopolítico de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Sí, lo que están pensando es que según las encuestas Donald Trump no será reelecto y entonces empiezan a tomar otro tipo de posturas. Sí, ahí me parece que lo que se plantea ahí en este contexto más global, en la disputa de la geopolítica, en las elecciones de Estados Unidos, de alguna forma marca, ¿no?, una disputa fundamental los grandes polos de poder internacional. De alguna forma el gobierno de Trump ha sido muy devastador en su política internacional. Internamente también, con todas las revueltas y movilizaciones que ha surgido en Estados Unidos, todo lo que ha acontecido con el racismo que ha sido bastante fuerte y ha venido a tona toda la violencia policial frente a los pueblos pobres, los inmigrantes de Estados Unidos. Y me parece que el pueblo de Estados Unidos ha tomado la decisión de no elegir como el próximo presidente. Y eso, de alguna forma, él quiere salir, ¿no?, o buscar una válvula de escape para retomar o salir adelante en las elecciones. En Venezuela acaba siendo como uno de las agendas, ¿no?, por lo cual él fue electo. Quiere seguir esa agenda de Venezuela como su agenda principal, con el apoyo de Colombia, con el apoyo de Brasil, que son los apoyos más fuertes y fundamentales para ellos, ¿no? Sí, me queda algo por preguntarte, Mesilén, ¿cómo ha sido en medio de todo ese escenario tan complejo en donde intentan
a Brasil presionarlo de esta manera, pero también el gobierno de Brasil lo permite y toma esta postura de agresión en contra de una nación hermana, hacer el ejercicio de la movilización social, ustedes como MST, por ejemplo. El gobierno de Brasil frente a Estados Unidos y el gobierno en sí, Bolsonaro, es un gobierno bastante, no sumiso, sino que un gobierno que ha sido cúmplice, ¿no?, en todos sus temas, y se alinea más desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista económico, Brasil no dice públicamente que tiene su aliado principal comercial que es China, y hoy es el principal enemigo de Estados Unidos en la disputa hegemónica internacional. Y me parece que es una agenda que es mucho más, un alineamiento mucho más ideológico. Estados Unidos tiene un alineamiento económico en sí, y que para la movilización popular, ¿no?, en Brasil ha sido un momento bastante duro, porque estamos inmersa en una crisis donde la crisis del COVID ha dado muy duro, que hoy cerramos el día con más de 135.000 muertos, ¿no?, y más de 4 millones de infectados. Y para el pueblo, ¿no?, movilizarse ha sido bastante difícil, pero que no estamos callados, no estamos movilizados. Y hoy las cuestiones de video de estudio a la visita de Mike Pompeo fue un ejemplo de eso. Decía, movilizaciones mucho más masivas, mucho más amplias, pero en función de la crisis que estamos, no hemos podido, de todo porque el movimiento hemos decidido de no convocar grandes movilizaciones, porque es un nivel de contaminación muy grande en Brasil, y los atendimientos, los servicios públicos cada vez más difícil, y mucha gente muere en este. Internamente, de hecho, es un escenario muy, muy complejo, y ahora en este gran paréntesis de la pandemia. Mencilén, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias, Telesur. Muchas gracias. Y un saludo a todos. Gracias, Mencilén. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Perú. Vergonzosa incapacidad moral, dicen unos. Lo único ilegal es una grabación sin autorización judicial, dicen otros. Así se debate en el Congreso la vacancia o no del presidente de la Nación. El telón de fondo es un nuevo escándalo de corrupción del Ejecutivo. En medio del debate aparecen denuncias de compra de votos en contra de la destitución del presidente Martín Vizcarra. Hechos que analizamos en minutos en Es Noticia. ¿Mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Perú, el presidente Martín Vizcarra enfrenta este viernes una petición de vacancia promovida por el Congreso de la Nación. De aprobarse, se traduciría en su destitución del cargo, lo que agravaría aún más la crisis política del país.
Este viernes el Poder Legislativo debatió la declaración de vacancia del presidente Vizcarra por presuntos actos de corrupción que trascendieron por medio de un audio filtrado que lo vincula a un escándalo de corrupción que salpicó la contratación del cantante Richard Cisneros. Algunas agrupaciones políticas que promueven la separación de Vizcarra de la presidencia acusan al presidente de haber ordenado obstaculizar la investigación de la comisión parlamentaria y de la Procuraduría. Con respecto a los audios, pues que el presidente responda al primer audio. Sobre todo los demás audios creo que también merecerán análisis, pero aquí lo sustancial es el mensaje del primer audio en el que evidentemente se estaba buscando distraer el acceso a la verdad por parte tanto de la Comisión de Fiscalización del Congreso como también por parte de la Fiscalía. Días atrás el presidente Vizcarra confirmó que sí es su voz la que aparece en los audios filtrados. Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios. No obstante, aseguró no haber cometido ningún delito. Lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito? La propuesta de vacancia no ha sido apoyada por algunos sectores políticos históricamente adversarios al presidente, como es el caso del partido Fuerza Popular, facción principal del fujimorismo. Hasta hoy no existen los elementos suficientes ni los procedimientos necesarios para vacar al presidente. Por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia. Martín Vizcarra arribó a la presidencia tras la crisis política que desembocó en la destitución de Pedro Pablo Kuczynski el 23 de marzo de 2018, debido a su vinculación a casos de corrupción con la transnacional de origen brasileño Odebrecht, crisis institucional que continúa vigente, ya que estos hechos evidencian la profunda inestabilidad que ha marcado la agenda política peruana en los últimos años. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Gabriel Cabrera, sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista. El docente e investigador nos acompaña desde Lima, Perú, por ahora vía telefónica. Gabriel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a los amigos de Telesur, al programa Es Noticia y ahorita Tatiana también. Gracias por la invitación. Gracias. Para dar este opinión sobre la crisis que se vive en el Perú. Muchísimas gracias. Una crisis que en esta coyuntura se expresa en un extensísimo debate. ¿Cómo calificarías lo que ha pasado hoy? Todos los congresistas han querido hablar y es la hora que aún no se sabe lo que pasará. Sí. ¿Me escuchan? Lo escucho perfectamente, Gabriel. Sí, mire, en realidad esta crisis se ha iniciado ya hace más de una semana, ¿no es cierto? Y en lo que está ocurriendo en el fondo es de que, al parecer, se ha descubierto un acto ilícito del presidente de la República, digamos, en su entorno más cercano, con relación a digamos, las potestades que tenía este personaje, Richard Cisneros, contrataciones irregulares que hizo con el Estado, ¿no es cierto? Y que se conocieron a través de la discusión de unos audios la semana pasada, ¿no es cierto?, el lunes pasado, el martes pasado me parece que fue, y que pusieron en entredicho pues la transparencia del gobierno y la actitud ética del presidente de la República mismo, ¿no es cierto? Y que además, generaron pues esta iniciativa de hacer la moción de vacancia presidencial que justamente el día de hoy se está debatiendo en el Congreso. O sea, la semana pasada se pudo aprobar la posibilidad de hacer la moción y como corresponde según el Congreso, según la ley del Congreso y de la República, se hace el debate en pleno y se vota por la vacancia por, en este caso, incapacidad moral, ¿no? Que es lo que algunos sectores de la oposición en el Congreso han digamos, desarrollado, ¿no? Han llevado la iniciativa. Sí. Y que demuestra, pues, justamente, ¿no? Pone en entredicho la ética de un poder ejecutivo, de un presidente que supuestamente era uno de los que combatía la corrupción que está generalizada en el Estado peruano hace ya una buena cantidad de tiempo. Creemos nosotros por un
respecto del modelo económico que se impone en el Perú, que ha hecho que la política peruana, el sistema político peruano que se instauró desde los años 90, entre pues en una fase de decadencia y descomposición, ¿no? Eso es un poco lo que se está viviendo y, bueno, han salido una serie de audios posteriormente a los audios de la semana pasada. El primer audio en realidad que salió, el más importante, donde se dio una conversación entre el presidente, se escucha una conversación entre el presidente de la República, dos de sus secretarias y un funcionario más de su entorno, obstaculizando aparentemente las investigaciones fiscales por el tema de los pagos indebidos a Richard Cisneros. Sí, Gabriel, aquí hay una cosa importante para tener de presente, para destacar, y es que el presidente Vizcarra reconoce que esa es su voz, que él estaba hablando, pero uno, que esa conversación filtrada a los medios de comunicación fue editada, y segundo, que no tuvo orden judicial, que por eso no puede ser tenida en cuenta. Sin embargo, más allá de eso, la pregunta es, ¿hubo o no acto de corrupción? ¿Está o no el presidente Vizcarra, el Ejecutivo, involucrado en un nuevo acto de corrupción? A ver, nosotros pensamos de que en casos digamos, se pruebe que esos audios, digamos, son fidedignos, esto es lo que está vigente. Obviamente sí que habrían incurrido en algunos delitos, como por ejemplo el obstaculizar la justicia, el encubrimiento, porque lo que se escucha en esta conversación es cómo estas personas intentan arreglar las declaraciones para dar una versión diferente de las cosas a la Fiscalía, que está investigando el caso de estos pagos a Richard Cisneros y otros pocos temas más referidos a él. Sí se incurriría en un delito y más allá de la forma en que se consideran los audios. Y además hay una cosa importante, el presidente de la República no ha negado y ha dicho que él aparece en esa conversación. Han aparecido audios posteriores, ¿no es cierto?, donde se ven conversaciones telefónicas ya entre Karen Roca, que es la secretaria de Palacio, que aparentemente es la que ha grabado, tampoco se está totalmente definido, pero aparece ella grabado, y ella habla con personajes como Richard Cisneros mismo, la otra secretaria Miriam Morales, y son más reveladores, pero si suponemos que esas conversaciones han sido editadas, han sido grabadas maliciosamente, pero no, eso no invalida este audio de esta conversación donde el presidente de la República es uno de los protagonistas. Entonces, eso es un hecho evidente. Y aquí lo que tenemos que decir es de que en realidad todo esto también depende del juego político que se vive en el país, ¿no es cierto? Porque, digamos, las bancadas del Congreso no necesariamente actúan por combatir realmente la corrupción que podría ser el presidente, sino muchas veces por intereses de cuotas políticas, ¿no es cierto? Entonces están a favor o en contra, pero lo que la ciudadanía peruana ha escuchado ha sido un indicio de un delito. Entonces eso genera una incapacidad, obviamente, moral del presidente, ¿no? Eso consideramos nosotros. Sí, ese es el asunto, además de fondo, más allá de si puede ser una prueba presentada al sistema judicial para que entre al expediente. Eso no invalida que se haya cometido un acto de corrupción. Entiendo lo que usted nos plantea. Ahora, Gabriel, a esta hora dicen algunas bancadas que debe postergarse la votación, otras dicen que no, en eso están esta noche. La pregunta allí es, ¿qué será lo que está pasando? Y también le pongo de presente la denuncia que hacía uno de los congresistas más temprano. Él decía que estaban comprando votos, que estaban comprando conciencias para evitar la vacancia del presidente Vizcarra. ¿Qué habrá de todo ello en este intento de postergación de la votación? A ver, se han dicho muchísimas cosas desde la discusión de los primeros audios la semana pasada. Y obviamente una estrategia que ha usado el Poder Ejecutivo, el gobierno, ha sido dirigir la atención hacia los que sacaron los audios, los que hicieron públicos los audios, que eran congresistas del Partido de Acción Popular, y sobre todo el que hizo todo el audio fue el congresista de Unión por el Perú, Alarcón, ¿cierto? Pero, digamos, respaldado en gran parte por la bancada de Acción Popular. Entonces, se ha hecho todos estos días se ha hecho una campaña intensiva a partir de los medios de comunicación para decir, bueno, estos personajes están cuestionados, tienen procesos judiciales en curso. Se dijo de que
uno de los ministros del Ejecutivo dijo de que Acción Popular había además hablado hace tiempo con la Marina de Guerra en Perú, llamada para plantear una especie de golpe de Estado, que también habían hablado con el presidente para atrasar las elecciones. Algunas de estas cosas pueden ser ciertas. Nosotros no creemos de que los que han hecho la denuncia estén limpios. Probablemente también hay intereses detrás de ellos para poder, tener réditos políticos electorales. En realidad tenemos que entender que aquí hay una pugna de poderes, de élites en el Perú. Eso lo dijimos en una entrevista anterior también en la Telesur. Y esa pugna de intereses de estas élites, una más favorecida que la otra en este momento, que es la élite que comanda el Ejecutivo, ¿no es cierto? O que es el Ejecutivo, están buscando pues sus espacios políticos, y eso es lo que motiva también en gran parte esta ¿cómo se dice? Esta lucha, ¿no es cierto? Pero en relación a lo que va a ocurrir en el Congreso, el asunto es incierto. Todo parece indicar de que no va a prosperar la vacancia, porque ya algunos partidos que respaldaban la vacancia la semana pasada han dicho que no van a votar por la vacancia, y escuchamos ahora las declaraciones de los congresistas en este momento en curso, y vemos de que hacen acusaciones terribles contra el presidente, pero hablan después de que hay que defender la gobernabilidad, que hay una crisis ahorita humanitaria y económica por el coronavirus. Apelando a eso, están queriendo respaldar que el presidente llegue al fin de su mandato. Entonces, ahí también se muestra un poco las intenciones detrás, las intenciones verdaderas, ¿no? Pero más allá de eso, como decía yo, hay un indicio de corrupción que el pueblo peruano lo está viendo. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre resaltar, ¿no? Y además resaltar una cosa que también había dicho yo. Lamentablemente, la mayoría del pueblo no tiene ahorita una opción que lo represente cabalmente en el Congreso. Los pocos congresistas de la izquierda, lamentablemente, se han puesto a la cola de una manera del Ejecutivo, ¿no? Pero hay un clamor, hay un hartazgo, porque la pandemia, el coronavirus, en estos 6 meses ha sido muy mal gestionada por el gobierno, ha generado una crisis económica y laboral terrible, crisis de salud, y esa crisis es la crisis que vive hace tiempo. Entonces, cuando se apela a no generemos crisis política, en realidad es una falacia. Consideramos que la crisis la vive el pueblo peruano ya hace mucho tiempo, y la vive además, sobre todo en este concepto, esta coyuntura de la pandemia, y lo que el pueblo peruano quiere es justamente combatir todas estas taras y lacras que generan esta crisis económica y política, ¿no? Sí, y que se acabe tal nivel de corrupción, que se acabe tal nivel de inestabilidad política, que se acaben tantas cosas, entre otras que haya una renta básica universal ante tantas necesidades. Gabriel, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias. Solamente decir una cosa más que estaba pendiente. No sabemos entonces cuál va a ser ahorita el resultado de lo que ocurra. Hay que estar pendientes de eso, pero lo que sí es que se muestra aquí parte de la decadencia del sistema político respaldado por el sistema económico, y nosotros planteamos que el pueblo debe buscar alternativas realmente populares, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que generen una transformación real del país, una refundación de la patria. Y eso es a lo que debemos encaminarnos en el corto y mediano plazo, ¿no? Que sea ese el camino en las elecciones del próximo año. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. Cierra la semana con un primer round ganado por la Revolución Ciudadana. Pese a todos los pronósticos de la derecha, a todos los obstáculos, está lista la fórmula que dará la pelea en las elecciones presidenciales del próximo año. Tenemos detalles y analizamos ese panorama político electoral al volver en Es Noticia. Ante la flexibilización que han propuesto los gobiernos alrededor del mundo, diversas entidades y establecimientos han adoptado las medidas de prevención contra el contagio por coronavirus. Esto con el fin de retomar progresivamente aquellos espacios de trabajo y recreación que fueron abandonados durante la cuarentena. La nueva normalidad llega con el uso obligatorio de la mascarilla y guardando 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Antes del ingreso a un establecimiento, se tomará la temperatura. Las salas de cine y teatro cuentan con medidas especiales, dejando filas de por medio para respetar el distanciamiento social.
así como 2 butacas intermedias para cumplir con los protocolos necesarios para mantener el bienestar de los usuarios. En algunas playas los bañistas deberán situarse en parcelas de 4 metros cuadrados, mientras las autoridades de la zona vigilan que se cumplan con las normas de prevención. Para separar a los comensales y evitar contagios, los restaurantes han implementado el uso de mamparas de cristal. El número de personas que podrán permanecer dentro de los espacios es limitado, así como las horas de trabajo serán reducidas. La salud es primordial. Mantengamos la prevención global. En Noticia Ecuador, 16 candidatos a la presidencia con sus respectivos binomios para la vicepresidencia. También cargos legislativos se postularán para las elecciones convocadas anoche por el Consejo Nacional Electoral próximo 2021. A pesar de que este ha sido objetado por algunos entes del Estado. El próximo 7 de febrero de 2021 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, donde se elegirán también los diputados al Parlamento Nacional y Andino. Diana Atamián, presidenta del ente comicial, con el respaldo de solo 2 de sus 4 consejeros y sin el presupuesto aprobado, hizo la convocatoria en cadena nacional la noche del jueves 17 de septiembre. Con absoluta confianza y segura de contar con la vocación democrática que caracteriza al pueblo ecuatoriano, la función electoral reitera la invitación a la ciudadanía a cumplir con el deber cívico de ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 7 de febrero. Los consejeros del CNE, Luis Verde Soto y Enrique Pita, no se presentaron al evento previo de inscripciones de candidatos, acto en el que fueron eliminados del registro electoral los 4 partidos que respaldaban la candidatura de Andrés Arauz, quien llevaba como dupla para la vicepresidencia al expresidente Rafael Correa, por supuesta falta de requisitos en la inscripción e inconsistencias en sus registros jurídicos. Eso que es una vergüenza en cualquier Estado de Derecho. Han logrado inhabilitarme para las próximas elecciones. Recuerden que primero intentaron retrasar las elecciones para lograr una sentencia. Luego, hace pocos días, una tristemente célebre jueza se atrevió a decir que la sentencia estaba ya ejecutoriada, sin necesidad de casación. Finalmente, despacharon 16 recursos de casación en menos de 20 días. En su desesperación por condenarnos, no pudieron guardar ni las formas. A pesar de las trabas, Arauz logró aliarse a los partidos Unión por la Esperanza y Centro Democrático para poder mantener su postulación a presidente, mientras se ha reemplazado a Rafael Correa, ya inhabilitado, con la figura del comunicador Carlos Rabascal, quien en palabras del propio Correa es un hombre progresista y cercano a la Revolución Ciudadana. Estamos caminando con paso firme, pero fuerte. Y el día de hoy quiero agradecer a todos aquellos que entendieron que la unidad del progresismo sí era factible, que la unidad del progresismo se ha convertido en realidad. Por su parte, los partidos de la derecha, con candidatos como el banquero Guillermo Lasso, el expresidente destituido Lucio Gutiérrez o César Montúfar, quien ya ha cerrado filas con el Fondo Monetario Internacional, entre otros, han confirmado sus postulaciones sin inconvenientes. La convocatoria a elecciones se da en medio de una división interna en el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en el proceso de convocatoria y por hallarse este ente
bajo investigación por parte de la Fiscalía y del Ministerio de Finanzas por motivos presupuestarios. Vamos a ir con el análisis. Nos acompaña para ello Jacobo García, analista político electoral, con nosotros desde Quito, en Ecuador. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Gracias a usted por acompañarnos. Necesaria la primera pregunta, lo veo. ¿Por qué la escogencia de Rabascal como fórmula a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, aunque estén inscritos por otros dos partidos, pero es sin duda la estructura de la Revolución Ciudadana, la esencia de la Revolución Ciudadana? Bueno, él... ¿Sí? Sí, lo escucho. Perdón, perdí la señal. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Si le parece, nos quedamos en esta conversación vía telefónica. Adelante. Ya. Ok. Bueno, les decía que, a ver, hay que ser conscientes que Rabascal no viene de las filas tradicionales de la Revolución Ciudadana. Él no es un militante, no es un cuadro que venga de ahí, ¿no? Dicho esto, bueno, él lleva durante un tiempo haciendo un posicionamiento, ¿no?, en la opinión pública, digamos, tratando de representar, aglutinar desde esta esfera ciudadana a cierta corriente del progresismo, y a partir de ahí es como supuestamente ha llegado, ¿no?, a ser ya oficialmente el candidato a vicepresidente del binomio de la Revolución Ciudadana. Pero más bien les diría que él no viene de la estructura clásica de la militancia, la dirigencia, y de cara a la opinión pública es una persona bastante desconocida. Entonces está por construirse todavía la identidad de ese binomio y su posicionamiento de cara a la opinión pública. Jacobo, ¿y esto suma o resta de cara precisamente a las elecciones presidenciales? Bueno, les diría, a ver, al ser una persona bastante desconocida, a priori no es que reste, esa es la ventaja siempre de los cuadros más desconocidos, tampoco es que automáticamente suma, por eso yo decía antes que esto está por construirse. El primer reto que tienen es el de, digamos, unir la identidad dura del correísmo con el binomio, es decir, afianzarse a la interna, afianzarse en la base dura, y después de eso tratar de llegar o alcanzar a más votantes. Pero eso está, ambas cosas, las dos cosas, están todavía por construirse, al ser los dos, el binomio, los dos candidatos, bastante desconocidos a día de hoy. En ese sentido, hay algo además que siempre es importante plantear cuando se registra un escenario de estos. Para el caso particular del expresidente Rafael Correa, no solamente como expresidente, sino, Jacobo, como líder natural de la Revolución Ciudadana, ¿cuánto se podrá trasladar de los votos que serían de él hacia este binomio presidencial? Sí, esto forma parte de ese primer reto que yo señalaba. Es decir, el primer reto es esa identidad fuerte que hay llamada correísmo, que podemos cuantificarla más o menos, así como voto duro, en torno a un 20-25%. Es una identidad muy asociada al liderazgo de Correa y tiene dos problemas. Uno, tiene que asociarse ahora a un nuevo partido, lo cual es un problema porque esto significa que en este tiempo hay que construir toda esta etapa de vincular la identidad, la imagen, el posicionamiento a un nuevo sello, a un nuevo color, a un nuevo partido. Y dos, el otro problema es la transición, la sucesión de un liderazgo hacia otro tipo de liderazgo. Esto ya fue un problema con Lenín Moreno y ahora es otro reto, porque se trata de convencer no solo al voto duro, sino al general de la población, de que este binomio, en teoría, cumple las cualidades, las condiciones para dar continuidad a ese proyecto de la Revolución Ciudadana o aquel gobierno de Rafael Correa. Entonces,
son dos retos que no son pequeños y no hay mucho tiempo tampoco para hacerlo, ¿no? Sí, dos retos, ahora lo veo, Jacobo, que no son pequeños y en un contexto muy complejo. Estamos en esta situación mundial, en esta situación de la pandemia, con Ecuador muy golpeado, con crisis económica, con crisis institucional, con asuntos además de corrupción. Si se suma todo eso, la atención de la población, ¿hacia dónde estaría dirigiendo su agenda y sus verdaderas necesidades de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, efectivamente, como usted lo ha señalado, la población está viviendo una situación muy dura, muy compleja. Por un lado, toda esta descomposición en el tema económico, un país que va a decrecer en torno a un 10%, cada mes ampliándose las cifras de desempleados, de informalidad, donde además súmale el tema de la pandemia, ¿no?, del COVID, donde todas las cifras nos indican que ha sido uno de los peores países, ¿no?, en manejar esta problemática. Y todo esto, al relacionarlo con la política, pues te da una ecuación en la que los ciudadanos no están interesados en el próximo proceso electoral. Les queda todavía algo como lejano, como que no están enganchados a ese proceso. Y por eso todo lo que veamos ahora en cuanto a cifras, encuestas, intención de voto, hay que tomarlo con mucha precaución porque el escenario aún no está construido, porque la gente no está pensando a día de hoy en las elecciones, la mayor parte de la gente, y entonces pueden pasar muchas cosas, todo está por verse. Y cierro con esto, cuando hay un contexto tan complejo como el actual, esto se traduce en unas elecciones que suelen ser de cambio, de castigo, de desafección, y por lo tanto las sorpresas pueden ocurrir con mayor facilidad, ¿no? Pero si lo miramos desde esa perspectiva, el tema de ser, como ya les han dicho, cuando además aparecía Andrés Arauz, el economista, como fórmula a la presidencia, como el escogido para este camino tan complejo, tan sinuoso como el perfecto desconocido. Pareciese entonces que esto podría funcionar, si lo miramos desde esa perspectiva, Jacobo. Sí, o sea, como dije antes, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja de poner a una persona desconocida o no tan conocida, con estos atributos de joven y todo esto, pues te da la posibilidad de construir un posicionamiento, ¿no?, nuevo, por así decirlo, incluso la interna de la Revolución Ciudadana. El problema de esto, entre otras cosas, es hay que recordar que después de la traición del viraje de Moreno, hay una especie de preocupación, incertidumbre, desconfianza en la base dura de la Revolución Ciudadana, incluso en toda esa parte del electorado cercano a Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, porque digamos que está el trauma de lo que pasó con Moreno. Y al poner a una persona que no es tan conocida, mucha gente puede empezar a dudar de lo mismo. Entonces, por eso digo que el primer gran reto tienen que convencer y articular esa identidad en torno a la base dura, ¿no? Sí. ¿Y qué hacer ante una situación de esas? Además, usted como experto electoral se lo pregunto, porque ya está hecho, hay una situación consumada. Lenín Moreno traicionó al expresidente Correa, traicionó el plan de gobierno, traicionó a la Revolución Ciudadana. Ya esto es un hecho consumado y está evidentemente la preocupación ante una probabilidad o no de que pueda repetirse. ¿Qué hacer con una situación de esas? Bueno, generar confianza y generar cercanía en el relato, en el discurso y en el convencimiento de que lo que se viene ahora es una evolución de lo que fue aquel proceso. Entonces, esto se hace con trabajo, con diálogo, con posicionamiento. Yo le insisto en esto, ¿no? Le pongo un ejemplo. Si usted hace una encuesta a día de hoy en Ecuador, todavía hay una parte de la población que cree que el movimiento Alianza País es el que representa a Rafael Correa. Y como usted sabe, eso no es así, porque el movimiento Alianza País es una pequeña parte que se quedó ahí con el presidente Moreno y que no representa en absoluto a la Revolución Ciudadana, más bien son enemigos. Entonces, a toda esa gente todavía hay que contarle que ya no son el movimiento Alianza País, que ahora se viene un binomio con nuevos liderazgos
donde aparentemente van a sumar nuevas causas, van a tratar de sumar nuevas causas, nuevos electorados. Y esto, súmale otra dificultad, que es hacerlo con la ventaja de sumarse a la identidad de Correa, pero también con el reto que eso supone. Porque al ser una identidad tan fuerte, es muy difícil para cualquier líder de la Revolución Ciudadana forjarse una identidad, un posicionamiento más allá de Rafael Correa. Ese es otro de los grandes retos, ¿no? Sí, y me queda uno por preguntarle. 16 candidaturas, 15, todas ellas prácticamente en contra del binomio de la Revolución Ciudadana. ¿Sí? Sí, Hola. Jacobo. ¿Sí se oye? Sí, le decía, con esto quiero despedirlo, conocer su visión. Son 16 candidaturas ya oficiales, según el CNE, pero 15 en contra del correísmo o de la Revolución Ciudadana, en contra de Arauz Rabascal. Sí. Así que es un hecho más para sumar. Claro, no, esto refleja dos cosas. Uno, refleja que toda la coalición de poder en la que se ha basado Lenín Moreno en estos 3 años ha sido una coalición de poder anticorreísta, donde él ha tratado de darle espacio a todas esas fuerzas de oposición, por minúsculas que fueran, ¿no? Entonces, cuando dio el viraje y se desintegró la coalición de poder en torno a la Revolución Ciudadana, trató de contentar a todos esos sectores y esos son los que están hoy en día compitiendo. Y esto refleja también la absurda mercantilización de la política en el Ecuador, porque la mayor parte de esos binomios no representan ni músculo social ni base social, son partidos creados muy recientemente, creados por gente que no tiene conocimiento ni representación en la sociedad. Algunos ya lo hacen como emprendimiento familiar o empresarial para conseguir ahí otro tipo de negocios. Entonces, refleja eso. Para mí es la descomposición viva de la política ecuatoriana que estamos viviendo en el último periodo de Lenín Moreno. Muchísimas gracias, Jacobo, por ese análisis muy interesante. En este contexto es que se da, bueno, queda un largo camino, pero en este contexto, por lo menos ahora, se da este proceso de inicio de elecciones para el próximo año. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer haberles acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana_Telesur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Sigan con nosotros.